salir del closet entre tu familia y amigos, ya sudas, ¿no? Hazlo frente a todo el país. ¿Cuál era la diferencia con el matrimonio? La adopción de los hijos. Básicamente. Y la costumbre esta de ir poniéndole una letra más al LGTB, una tontería completa. Claro, no nos separen por nuestra orientación sexual, pero vamos a separarnos en 800 categorías. Todo ese tema, el de la unión civil y del congresista maricón, se debatió en los colegios, en las casas. ¿Y tú crees que el hecho de ser gay juega algún papel en la crianza de los hijos? Hola amigos, yo soy Javier Ponce y esto es Ausencia Cultural. Hoy volvemos a abrir el archivo Marica para mostrarles una conversación que tuve nada menos que con Carlos Bruce sobre la presentación del proyecto de unión civil que hizo el año 2013 y que fue archivada desgraciadamente el año 2015, pero sobre todo sobre su salida del closet el año 2014 con una primera plana nada menos que en El Comercio. Así es que vamos rápidamente a ver esa conversación. Carlos Bruce es el político que más ha trabajado por la causa gay en el Perú. Es liberal, ha sido elegido 3 veces congresista de la República, designado ministro de Estado en 3 gobiernos distintos y actualmente se desempeña como alcalde del distrito de Surco. Fue el propulsor principal del proyecto de unión civil y el primer político en declarar abiertamente su homosexualidad. En una primera plana, además, ¿no? Fue una cosa de la cual el país todavía no se repara. ¿Cómo surgió el proyecto de unión civil? Fue como consecuencia de otro proyecto, del debate de otro proyecto. Yo presenté un proyecto de ley de crímenes de odio, porque para hablar de unión civil pues en el Congreso era una pérdida de tiempo, nunca se iba a aprobar. Entonces presentamos un crimen de odio y dije, ¿quién se va a oponer al crimen de odio? Si alguien te ataca porque eres judío, porque eres protestante, porque eres blanco, porque eres negro, porque eres mujer, o porque eres hombre, porque eres gay o no lo eres, está bien que se agraven las penas. ¿Quién se iba a oponer a eso? Lo presenté a mi bancada, la bancada había una alianza de grupitos políticos que no alcanzamos a tener 6 congresistas, que eran los apristas, que eran 4, Gay Pérez Solar, Reyardo, y la aprobaron y la presentamos. En el debate, en comisiones, se aprueba, pero a pedido de los evangelistas, con un solo cambio, que se quite a los gays de ese grupo. Bueno, esa noche me debatí con todo el mundo, empecé a escuchar unas cosas, decir, pero ¿por qué vamos a defender a los gays? Está bien, a los mestizos, a las mujeres, pero ¿por qué los gays? Y uno de los evangelistas dijo, señor Bruce, si el año pasado solo han muerto 7 gays asesinados. Entonces digo, pero usted es evangelista, usted es un hombre religioso. El año pasado no ha muerto ningún evangelista, nadie por razones religiosas. Sin embargo, ellos sí están protegidos. Sin embargo, usted mismo reconoce que han muerto gays y eso usted no los protege. Se me acercó Marisol Pérez Tello, que era la presidenta de la Comisión de Justicia. Me dijo, Carlos, es una vergüenza, ¿cómo va a salir esto? Que si sale la ley, quitan los gays, esto es horrible para el Congreso. Te propongo lo siguiente, déjalo en general, retiremos los nombres propios, porque la ley decía por raza, sexo, género, identidad sexual, que si es que alguien ataca a otra persona por cómo es, entra a regir esta ley. Lo que en la práctica ocurre que al ser tan general ya no se aplica. Claro. Entonces, pero efectivamente, a perder, acepté, pero salió una barbaridad. Ese día regresé a mi casa, me metí a la cama con ropa, me quedé así mirando al techo porque decía, si esa noche ponían pena de cárcel a los gays, lo aprobaba, porque te acuerdas cómo había sido el debate, ¿no? A pesar de que la votación al final fue algo así como 50 votos a favor de 30 en contra, o sea, 30 que opinaban como yo, y el resto, una gran cantidad de gente que votó en blanco. Esa noche no dormí, al día siguiente llego a mi oficina, eso es algo muy, muy de mí, cuando estoy molesto, mi respuesta es atacar, ¿no? Entonces, habíamos hablado de la posibilidad de la ley de unión civil, ¿y qué es la ley de unión civil? ¿No nos miramos? No, la Constitución no está preparada para eso. Entonces le digo, ¿sabes qué? Presentemos la ley de unión civil. Entonces me miraba. Pero digo, bueno, si no nos han aprobado ni crímenes de odio, ¿qué no nos han aprobado la unión civil?
justamente. De una vez ya, rompamos esto, hablamos del tema, saquémonos toda la ropa, ya, a ver, que haya un debate amplio. No vamos a ganar, pero hagamos un debate así fuerte, grande, ya que esto se hable y de una vez se diga o los meten presos a todos o no dejan vivir tranquilos. Pero esto ya no, así no puede quedar. Si la última página va a ser lo de anoche, no puedes pedir, pero ni siquiera hacer cola con la misma gente. La cola de lo que iba a hacer allá al otro lado. Entonces dijo, ya, pues bueno, ¿tú estás dispuesto? Sí, yo estoy dispuesto. Entonces preparamos el proyecto de ley. Un proyecto de ley bien suavecito, ¿eh? No era, pero sí, era unión civil, ¿no? Que claro, hoy en día ya te dicen, no, unión civil, matrimonio, está bien, pero en ese momento unión civil era matrimonio con bendición, todo, ¿no? Inclusive el texto lo pusimos para no asustar a los religiosos, unión civil no matrimonial, así se llamaba, ¿no? Para decir que era una cosa solamente en el marco de la ley laica, digamos, ¿no? Fue una reacción hepática mía, sí, pero fue una reacción hepática a un debate que te recomiendo que lo trates de desenterrar del Congreso, porque ahí lo vas a leer y dices, estamos en la época de las catacumbas, ¿no? Y así fue como se nos ocurrió. ¿Cuál era el contenido que me dices que era unión civil no matrimonial? ¿Cuál era la diferencia con el matrimonio? La adopción de los hijos. Básicamente. El resto era tal cual los deberes y los derechos de un Así matrimonio heterosexual. Así es. O sea, suponía un avance porque hasta ese momento las uniones entre personas del mismo sexo no estaban protegidas en absoluto. No estaban protegidas, no estaban reconocidas, como tampoco están ahora, ¿no? Pero en este caso, este proyecto de ley ocasionó lo que queríamos, el más grande debate que ha habido en el país sobre este tema, ¿no? ¿Llegó a discutirse la ley en el Pleno o solamente quedó en...? No, por supuesto no llegó al Pleno, no pasó comisiones, pero felizmente el presidente de esa comisión comete el error, felizmente para nosotros, de postergar el debate en comisiones, ¿no? Asustados porque en realidad cuando empieza todo el debate, lo que yo pensé que iba a ser un cargamontón, no fue tanto. O sea, de pronto el debate estaba, diría 60% para ellos, pero 40% para nosotros, que era un montón. Claro, en ese momento. ¿No? Yo pensé que iba a ser 70-30, 80-20, y había que entrar a los canales de televisión tapándose la cabeza. No, la cosa no estaba tan mal. Entonces tuvo temor de acelerar el debate en comisiones y lo deja abierto. ¿Quién era el presidente? Eguren. Eguren. Bueno, fueron dos presidentes. Agarró Eguren y otro más que no sé quién era. Pero Eguren fue al final, entonces él lo posterga, lo cual era bacán, porque mientras más lo postergué, el debate continuaba, ¿no? Claro. Y bueno, y en un momento se votó en comisión. Yo me acuerdo que yo asistí a esa comisión, defendí el proyecto de ley. Y no es que perdimos 80-20, no, perdimos 60-40. ¿Cuáles fueron las fuerzas políticas que se oponen? Humala, el grupo de Humala se opuso. A pesar que en el grupo de Humala estaban dos personas que fueron grandes aliados, que fue Verónica Mendoza y el otro chico, que presidió la comisión investigadora contra la García. Tejada. Ellos dos fueron los únicos de los Humala que defendieron, lo defendían con fervor y ellos salieron a las marchas que hubieron como consecuencia de esa ley. Pero en el momento de votar ya no. Ellos no eran parte de la comisión. No eran parte de la comisión. No, yo sí asistí, yo tampoco voté, pero sí participé en el debate. Tú tienes el derecho, claro, como congresista de hacerlo. Algunos fujimoristas votaron a favor de la ley. Rolando Reategui y Cecilia Chacón votaron a favor de la ley. Tubino votó en contra. Y al final la votación se perdió. Ahorita no me acuerdo la cifra, pero puede haber sido algo así como 7-4, una cosa así, ¿no? ¿Cuál era el argumento que usaban para decir que esto era un peligro para la familia, por ejemplo? ¿Por qué suponían ellos que era un peligro para la familia? Era un mal ejemplo, era que si le decimos a los niños que es normal que se acuesten dos hombres, también lo van a hacer, porque los niños imitan pues lo que hacen los mayores, ¿no es cierto? Entonces también les va a provocar hacer lo mismo que hacen los mayores. Tonterías así. Uh-huh. Tú eres un defensor de la libertad. Sí, soy liberal. Sí. ¿Cuáles fueron las fuerzas políticas que defienden esto y cuáles fueron las fuerzas políticas que se oponen? Mira, estuvo a favor el APRA. En mi bancada, yo propuse el proyecto de ley en mi bancada, porque si no, no podía pasar, y los apristas estuvieron a favor. Sé que hay un sector aprista, pero que no es mayoritario, que está en contra, que es más conservador.
Pero los apristas que estaban en ese momento en el Congreso, ¿Quiénes eran? Mulder, Luciana León, Javier Velázquez Velázquez Quisquén. Quesquén, estuvieron a favor. Y Mulder, además, y Mulder lo defendió en más de un debate. Básicamente ellos, algunos, el Fujimorismo se partió, una porción no mayoritaria, yo diría un 30% de la bancada fujimorista a favor, 60 o 70% en contra. Y después algunas personalidades por ahí sueltas en el Congreso, ¿no? Pero como te digo, nunca llegó al Pleno, o sea que no hubo una votación en el Pleno, pero en comisiones más o menos así fue la configuración. La votación exacta debe estar ahí en la Ya, registro claro. del Congreso, ¿no? Pero tú me imagino que cuando esto sale a la luz, antes de que tú salgas a la luz, digamos, ¿no? O Sí, sea, claro. en ese momento, cuando la cosa se comienza a discutir y todo el mundo sabe que tú has propuesto Sí, este, claro. este proyecto y la gente te comienza a relacionar con el proyecto, a relacionar con el asunto de la unión civil entre personas del mismo sexo. ¿Y cuál es la reacción que tú ves en las tiendas políticas? ¿Tú ves más defensa y más libertad en la gente de derecha o en la gente de izquierda? En ese momento, digamos. Había de todo. Lo que pasa es que Humala puede ser una izquierda conservadora, ¿no? Porque tú sabes que hay liberales de derecha y hay liberales de izquierda, Claro. ¿no? Entonces, en ese momento, por la izquierda, me pregunta, yo ahorita solo recuerdo a Tejada Y Verónica y a Verónica Mendoza. Mendoza. Ellos eran los que se paraban en el pleno y hablaban, ¿no? Ujú. Y en las entrevistas también. ¿Tú crees que la izquierda realmente está del lado de los gays o es una utilización política de una bandera para distraer? Depende de qué izquierda. Hay una izquierda como la del Lescano nunca va a apoyar una cosa así, ¿no? Pues no Ujú. son conservadores. Y lo que ocurre es que tradicionalmente el tema de los derechos LGTB, así como el tema de los derechos de la defensa de la naturaleza y el clima, eran banderas de la izquierda. Y no tenían por qué ser bandera de ellos exclusivamente. Ujú. Lo que pasa es que por el lado de la derecha, una derecha liberal generalmente era opacada por la derecha conservadora, ¿no? Entonces la derecha liberal ya, bajaba sus banderas y se acoplaba a la derecha conservadora. Entonces hay un sector de izquierda que sí usaba esto y lo usa como una forma de clientelaje, ¿no? Ujú. Y después lo traiciona y sin ningún empacho. La izquierda hace un pacto pues por ejemplo, con Castillo, que él textualmente dijo, no, que yo soy religioso, yo no apruebo uniones entre las personas, cuando pudo aprovechar la oportunidad de quedarse callado. Pero hasta públicamente dijo que estaba en contra. Sin embargo, la izquierda de Verónica Mendoza los llevó a todos a que voten por un presidente homofóbico, ¿no? ¿Y tú crees que es porque a ellos realmente les interesa o es un uso político? No me cabe ninguna duda que es un uso político. A mí me da la sensación, tú corrígeme si estoy en lo cierto, de que viven de que las cosas no se solucionen, Ah, porque en la claro, medida en la que claro. todavía sea un pendiente, ellos pueden Se victimizarse. quedan sin bandera, ¿no? Y Exacto. como los, sí, sí. Yo me acuerdo que en las reuniones, cuando ya era claro, pues, que yo estaba liderando este esfuerzo por unión civil, a veces eran reuniones así un poco grandes y había gente de izquierda y había unos que me miraban con cara de odio, ¿no? Entonces ya en un momento lo miro como diciendo, bueno, ¿qué tienes? ¿Por qué no eres de izquierda? Con cara de molesto, Claro, ¿no? les dio pica que los atrasaras en una Así cosa, es. pero ellos no han vuelto a coger el asunto y llevarlo hacia adelante. O sea, es decir, ¿se ha vuelto a presentar luego de ti otra vez este proyecto? ¿A hacer el intento? ¿No? Lo cual demuestra que es un poco lo que tú dices. Creo que a ellos les conviene que esto no se solucione, ¿eh? Porque si no, se quedan sin bandera. Pero realmente tú puedes decir que en la izquierda ha habido alguien que ha salido en debates en televisión, ha puesto un proyecto de ley, ha dicho hagamos algo por esta minoría. Habiendo tenido más gobiernos de izquierda en el siglo XXI que de derecha, digamos, Así es. Así es. Y habiendo tenido la izquierda una representación parlamentaria en todos los en congresos que todos han los habido, congresos. ¿no? Representación parlamentaria importante. Así es. Y habiendo ellos agitado la bandera. Claro. Porque por último, la derecha no traiciona a nadie si no aprueba este tipo de leyes, porque finalmente ellos no han prometido nada. Así es. La derecha conservadora, ¿no? Sí. La derecha liberal en el Perú
Algo surgió con Pedro Beltrán, por supuesto eso en esos momentos no sé, era impensable hablar de estos temas, Claro. pero recién se está desarrollando quizás una derecha liberal en el Perú, ¿no? La razón por la que no pudimos aprobar el proyecto de unión civil, yo he escuchado alguna vez esta frase de que la sociedad no está preparada. ¿Qué es eso? ¿Cómo se prepara la sociedad? Mira, yo he leído el diario de debates cuando se discutía darle el voto a la mujer. Yeah. El argumento era el mismo. La sociedad no está preparada para que las mujeres dejen la casa y se metan a la política. Y para que los negros sean libres tampoco. Y así podemos... No, la sociedad no está preparada para no ser quemadas las brujas. Ese es el argumento del conservador. No muevan nada, no están preparados ustedes para esto. Que debe ser muy bueno, pero no están preparados. Ese es el argumento del conservador. Y él lo ha sido siempre, como te digo, desde que se discutía darle el voto a la mujer, dejar votar a los analfabetos, siempre el argumento es exactamente el mismo. En el momento en el que tú propones esto, hay paralelamente, este fue un intento legislativo que no tuvo éxito, pero Que no tuvo éxito en salir, pero tuvo mucho éxito en general, el más alto, el más grande debate. A eso voy. Fuera del Congreso, yo sí considero que fue un gran éxito lo que conseguiste. ¿Por qué te animaste a salir? A salir del closet. Del closet, digamos, públicamente. Yo sabía en medio de mi frustración por ese debate por la ley de crímenes de odio, que si daba este paso, tarde o temprano yo tenía que salir. No era posible levantar el tema y no decir que uno también es gay. Eso era el costo que iba a tener que asumir. Costo entre comillas, porque al final fue para mí un activo. Me dejó el vivir más intensamente que antes. Pero es como, tienes que aprender a nadar. Uno más como que lo posterga por el miedo de meterse al agua. Entonces yo lo postergaba. Y había pues, un par de amigos, Rosa María Palacios y Beto Ortiz, que estaban ya es el momento. Pero me tomé mi tiempo y tomé decisiones de cómo lo iba a hacer y con quién lo iba a hacer y de qué manera para que el impacto sea el mejor posible para la causa. Que fue el mejor, ¿no? Digamos que capitalizaste este momento terrible y lo convertiste en un acto político mucho más valioso incluso que lo que podía haber sucedido en el Congreso. Así es. Habemos pues quienes trabajamos para el país, yo había sido ministro varias veces, congresista varias veces, y el hecho que fuera gay no significa que uno tenga que ser ni bueno ni mal congresista, ni bueno ni mal ministro. Y además, en el caso mío, creo que no fui mal ministro, si no, no estaría de alcalde ahorita, ¿no? Entonces, he tenido una buena trayectoria en el servicio público, solamente que ocurre que soy gay y nada más, ¿no? Pero es tu vida privada. Pero claro, pero es que no, el conservadurismo llegaba a tal nivel de que no, es impensable que un gay vaya a ser un buen servidor público, ¿no? Había gente que lo pensaba así, en esos términos. Así es que buscamos la fórmula, como era una noticia importante, pudimos negociar con el medio, hasta inclusive la foto que hubo en la portada. Una foto con tus hijos. Con mis dos hijos. Gustavo Rodríguez, el publicista Gustavo Rodríguez, me asesoró en esto también. Entonces me dijo, mira, esta es una sociedad muy considerada, muy machista, pero sal con tus hijos, pero abrázalo así como que se van a ir al fútbol, los tres hombres, ¿no? Que se te ve así como bien macho. Son sugerencias de los publicistas para que el impacto sea mejor posible. Entonces le pedimos al medio que se haga la foto, el medio a cambio de la exclusiva aceptó. Y creo que el impacto fue el más favorable posible. Te confieso hoy que yo me moría de miedo. No tenía idea cuál iba a ser la reacción de la prensa. Tú sabes que la prensa te levanta la imagen o te la destruye, ¿no? Entonces que te encasillen como el político maricón con voz afeminado, y te imite. Hasta ahora hay imitadores que solían imitarme con voz afeminado y que te pongan con vestido y todo lo demás. En un país machista significa el fin de tu carrera política. Sin embargo, descubrí que cuando se da la noticia, inclusive medios que habían estado en contra de la unión civil, no me destruyen, al contrario, te reconocen el valor y
Y yo te diría que el 90% de la prensa fue muy receptiva. Reconoció el acto de identidad, de honestidad, Exacto, ¿no? exacto, ¿no? Ahora, fue un acto de honestidad, fue un acto de valentía y fue un riesgo. Sí. ¿Cuáles eran los miedos, además de lo político? Tú ya tenías, me imagino que la noticia y la información manejada a nivel personal, o sea, en tu vida privada ya eso se sabía, ya lo habías Sí, dicho claro. antes. ¿Poco antes o era una cosa que se sabía de mucho tiempo? Bueno, mi familia íntima, pues, lo que yo decía es, mira, aquí lo único que les interesa saber son mis hijos y mis hermanos. Claro. Mis padres estaban fallecidos, así que no tenía que enfrentar ese problema. Pero mis hijos y mis hermanos, y de ahí, yo decía, nadie más tiene por qué diablos meterse en mi vida, no tienen por qué saberlo. Y así lo mantuve, ¿no? Hasta que, bueno, dije, ahora lo va a saber todo el mundo. En portada del Comercio. De un domingo. Fue brutal, Sí, fue brutal. Fue como un terremoto. Sí, porque luego de 1994, que fue la salida del closet de Bailey con esta novela, que además era ficción, ¿no? Entonces la gente un poco como que se quedó diciendo, bueno, posiblemente era ficción y no es así. Luego de esto, el momento de tu salida del closet es quizás el más importante, incluso más importante que el de Bailey porque sacas la noticia por encima de la mesa. Se deja de hablar de un tema por debajo de la alfombra y se expone, se conversa, se discute, toman posiciones, se exhiben las precariedades, las ridiculeces, los prejuicios, los miedos, la desinformación. Creo que antes no había sucedido nada parecido. Efectivamente, quizás, yo no voy a hablar en todos, pero quizás yo no sé si el resto se pueda pensar como yo, hasta ese momento estamos como acomplejados, como, mejor no digo lo que soy porque, ¿no? El otro me va a ganar el debate si yo lo hago. Cuando eso cambia, pues yo también soy, ¿qué mierda? Claro. O sea, ya te quedaste sin argumento, ¿no? Y eso es lo que deja a la derecha conservadora sin piso, Sin piso. ¿no? Sobre todo porque tú eras uno de sus banderas de orgullo. Habías tenido un ministerio exitosísimo con el programa de Mi Vivienda. Eras uno de los ministros mejor recordados del gobierno de Toledo. Y entonces no se te podía criticar tu vida profesional. Entonces este dato, porque no era un error ni nada, sino este dato de tu vida personal los descolocaba, ¿no? Así es, así es. Rompí el prejuicio, digamos, de que una persona homosexual tiene que ser siempre una persona marginal o que no consigue sus objetivos, digamos. Correcto, y no puedes llegar a ser un buen servidor público, un buen profesional, Exacto. porque, no sé, tu homosexualidad te vuelve tarado o una cosa parecida, ¿no? Ni un buen padre. Exacto, exacto. Por eso la elección de la foto fue además absolutamente Así acertada, es, ¿no? así es. Un impacto mucho más importante del que yo pensaba. Mis miedos de que vaya a haber ahí un conjunto de medios que nos destruya. Mira, yo creo que habrá habido un medio que se puso medio homofóbico y todavía de muy baja categoría, pero el resto fue muy receptivo. Y claro, después me explican, sí, me dicen, "Hijo, el periodista en general es una persona mm, en promedio generalmente más instruida que el promedio, ¿no? Y dentro del Congreso también fue una cosa sorprendente como yo sentía que yo entraba a una reunión y todo el mundo se paraba. Me reía con mayor respeto. Yo después le decía a Javier que, oye, ¿por qué está pasando acá? ¿Qué cosa que está pasando, cojudo? ¿Cuándo acá ha habido un huevón con los huevos de salir y decir que es gay y así cojudo y que se lo darlo bien porque tiene este coraje, ¿no? Entonces gané también cierto respeto. Entonces al final ocurrió que no pasó nada. Y creo que eso animó a muchas otras personas a empezar a salir del closet, Claro. ¿no? Y eso fue lo positivo. Y fue una buena referencia además para los padres cuando los hijos le decían o se enteraban los padres que el hijo era gay. Soy gay, ¿no? Como Carlos Bruce. Ah, entonces ya no era el estereotipo y el prejuicio negativo que se tenía antes, muy bien construido en los medios y en los programas cómicos. Así es. Nos tenían a todos acomplejados, pues, esa vaina. Y me hace recordar que ese día domingo, por supuesto, empezó el celular, los mensajes. Yo dije, traté de empezar a contestar y dije, no, y de cada uno que contestaba venían 5 más. No. Y yo veía de todo, desde felicitaciones hasta insultos y amenazas de muerte. ¿Qué? Sí, yo las denuncié, por supuesto, gente que me amenazó en matarme. Y el día siguiente voy a la oficina
descubrí ese día que un chico que trabajaba en mi oficina era gay. Yo no sabía. El chico entró, cerró la puerta, un congresista, así, pues, hola, así, se acerca, me abraza. Carajo, ¿qué está pasando acá? Porque yo también soy gay y realmente no me imaginaba que una persona como usted podía decirlo. El tipo se le salían las lágrimas. Bueno, que entonces se reunió todo y dije, bueno, ayúdeme. Debe haber unos 3.000 mensajes. Entonces hagamos lo siguiente. Conteste, los que están saludando, felicitando, agradezcanles. Y los que están insultando, bloqueen los que no tengo idea de debates. Y a media mañana una chica, una de las asistentes llega con los ojos rojos, abre la puerta y dice, y había traído una vaina así impresas. Estos los tiene que contestar usted. Y me los tiró. Pero tengo otras cosas que hacer, volteó y se fue. Y me pongo a leer y eran mensajes de chicos. Me decían lo mucho que les había impactado saber que una persona tan importante como yo salga a decir que era gay. Y hay una en especial que ya con esa había sido uno no es de piedra. Yo no pude evitar que se escape una lágrima. Un chico que decía, congresista, en la mañana leo el periódico y lo veo a usted diciéndole a todo el Perú que es gay. Y yo me dije a mí mismo, yo no me he atrevido a decirle a mi papá, pero si este huevón le ha dicho a 30 millones de peruanos que es gay, yo tengo que tener el coraje de decirle a mi papá. Entonces le cuento que yo tengo de 16 años, creo que es, desde los 12 sé que soy gay, tengo un enamorado, pero mi padre es muy homofóbico, a veces un poco violento, y yo no me atreví a decirles. Entonces, en el almuerzo, nos sentamos a almorzar, y ahí estaba mi papá hablando muy mal de usted, que no es posible, un congresista, que es un mal ejemplo para los jóvenes, y esto que lo otro. Y yo dije, bueno, es ahora o nunca, y le dije, a mí no me parece que sea un mal ejemplo. ¿Y por qué dices esas tonterías? No, porque yo también soy gay. Dice, mi papá soltó los cubiertos, se paró, se acercó a mí, yo me tapé la cara pensando que podría llegarme a pegar, y de pronto siento su mano en mi hombro y me dice, hijo, disculpa, yo no sabía. Y esa tarde estuvimos conversando toda la tarde, y al final de la tarde me dijo, mira, si yo no sabía que tú eras gay, yo no entiendo mucho estas cosas, dame tiempo para entender. Entonces dice, no sabe, usted es la persona que más me ha ayudado en mi vida a tomar esta decisión. Y después, días después, me volví a contar, no sabe lo que ha ocurrido hoy día. De pronto se portó, mi papá entró a mi cuarto y me dijo, es que cuando traía a comer a mi novio. Todo esto es gracias a ustedes. Entonces, era una cantidad de mensajes que todos hablan situaciones personales, chicos que decían, yo vivía aterrado porque dije, ¿quién va a contratar a un maricón como yo? Y a mí se me nota, que si a usted ni se le nota, pero a mí se me nota. Y dije, ¿dónde voy a conseguir trabajo? Pero cuando ve usted que es una persona exitosa y que es gay y la gente lo respeta, ahora sí tengo más esperanza de que voy a poder surgir. Eran mensajes así. De esas historias, además, que ¿cuántas sabrán que no supiste? Seguro, claro, que no se decidieron escribir. Y después, a raíz de eso, empezamos a organizar marchas. Yo me acuerdo que una marcha del orgullo, habían pues 700, 800 personas. En estas marchas empezaron a haber miles. Hoy la marcha del orgullo ya es, no sé, 15.000, 20.000 personas, ¿no? Y en las marchas, recuerdo que veía amigos reenclosetados, ¿no? Enclosetados no era que con el closet, caja fuerte y todo. Oye, ¿qué hacen acá? ¿Te van a ver? Le digo, no, sabes que ya no me importa nada, ya que me vean. Ya además que también muchos de los conservadores tenían argumentos bien insultantes, ¿no? Lo cual era perfecto, porque Claro. eso levanta pues la ira, que eso ayuda mucho a salir, ¿no? Yo me acuerdo que había un chico que la televisión, no, tú lo debes haber visto, yo lo entrevistaba y dijo, bueno, ¿y tú eres gay? Sí, soy gay. ¿Y cuándo saliste del closet? Bueno, ahorita. ¿Tu mamá no sabe? No.
mamá, papá, soy gay, decía. Y después ese chico que me escribió y la siguiente marcha fue con su mamá. Entonces fue todo un proceso, ¿no? De que todos, porque no, yo te digo, no estaba convencido, nos convencemos de que no tiene nada de malo ni va a pasar nada si salimos todos del closet. Al contrario, eso hace que la derecha diga, wow, no sabía que eran tantos, ni tan exitosos o tan menos exitosos, lo que fuere. Entonces eso genera una sensación de respeto. Creo que eso fue esa batalla la ganamos. No logramos un solo derecho, no hemos logrado avanzar mucho explícitamente, pero hoy en día, por ejemplo, si tú eres una empresa que no tiene políticas inclusivas, no eres una empresa que tenga estándares internacionales. Las empresas internacionales los obligan, inclusive para que puedas, hay países en Europa que para que tú puedas cotizar en bolsa tienes que tener políticas inclusivas y se dan cuenta que en la medida que no tengan personal que se dedique la mitad de su tiempo a esconderse, sino que se dedique el 100% de su tiempo a aportar a la empresa, les conviene a ellos también. Entonces, eso ha ayudado mucho a todos estos cambios, ¿no? ¿Cuál fue la estrategia que falló? ¿Por qué no se logró? Bueno, como te lo dije, sabíamos que no iba a pasar. No habían aprobado ni crímenes de odio, que iba a pasar esto. Pero la idea es, rompamos la pantalla, pues ya salgamos, hagamos un gran escándalo aquí, y a ver, pues, ya dime pues que yo no tengo derecho a tener la misma vida que tienes tú. Me imagino entonces, por todo lo que te escucho, que no te has arrepentido. No, felizmente acabó bien, no me pasó nada. Salí reelegido, ya abiertamente gay, volví a ser ministro abiertamente gay y acabo de ganar otra elección abiertamente gay para una alcaldía de uno de los distritos más importantes de Lima. Digamos, no me fue mal. Entonces no tiene sentido, digamos, que pensar hubiera preferido no hacerlo, o no, cómo hubiera sido mi vida si no lo hacía, ¿no? No, obviamente no me arrepiento de nada. Sí, te reconozco que tuve todos los miedos. Iba a ser el primer político que salga abiertamente a decir que es gay. Siempre cuando uno es el primero, te asaltan estos temores, ¿no? Felizmente fueron todos infundados. Un poco haciendo ciencia ficción, ¿cómo hubiera sido tu carrera política si no hacías esto? De repente, no sé. No lo sé. A veces cuando me dicen, oye, necesitamos a alguien aguerrido como tú, pero yo aguerrido, ¿de qué soy aguerrido? Bueno, ¿cuánta gente hay que sale a decir que es gay? Y tú fuiste a todos los debates y te defendiste. Entonces, claro que eres aguerrido. Y dices, bueno, yo nunca me había visto así. ¿No? O sea, digamos, ha terminado de perfilar un poco mi carácter, pero ese no era la idea, ¿no? ¿Tu vida privada terminó definiendo tu vida pública? Sí, pero aunque sí te voy a decir que el único costo que pagué fue el de mi vida privada en aquella oportunidad, porque la pareja que yo tenía en ese momento se asustó y prefirió romper. Eso me dolió mucho, Las lágrimas que no solté por esto, las solté por eso, por esta ruptura personal. Fue el único costo que pagué. Que bueno, no habrá mal que por mí no tenga, porque ahora estoy muy enamorado de otra persona y inclusive estamos pensando casarnos en el extranjero, porque claro, aquí en el Perú no se puede. No se puede. Ahora, es interesante que el gran costo no haya sido de parte de tus hijos, de tus hermanos, digamos que de la gente, de tu entorno heterosexual, sino de tu relación más cercana homosexual. Esa fue la que finalmente terminó siendo sacrificada. Es un poco paradójico, ¿no? Así es. Y nunca me imaginé que por ahí Claro, iba a tener el costo. el gran costo. Pero lo tuve que afrontar. Tú, me imagino, y esto es una parte más familiar, digamos, si no quieres respondérmela, me dices que no, pero tú sabías que te gustaban los chicos mientras estabas casado. Mira, por supuesto, me he puesto a analizar desde cuándo yo sabía que era gay. Creo no, obviamente era bisexual. He estado casado y he tenido hijos. Haciendo una especie de autoanálisis, creo que en la adolescencia yo empecé a sentir que tenía gustos amplios, por decirlo de alguna manera. Y yo lo reprimía con mucha fuerza.
pensando que como a veces nos pasa que estamos tomando muy seguido, mejor paro el trago, ¿no? Entonces uno cree que también lo otro lo podías manejar de esa manera, ¿no? Hasta que luego, cuando estoy casado, me doy cuenta que Que no era el alcohol. no era una cosa así de pasajera. Y sobre todo ocurre cuando tus hijos ya crecen. Porque cuando tienes hijos chicos, realmente un hijo de hasta los, ¿qué será? 11 años, 12 años, tú sales de trabajar y no cambias tu plan por nada más que estar con tu hijo, ¿no? Entonces, así se presente lo que se presente, ¿no? Prefieres estar con tu hijo. Pero llega un momento que tu hijo, tú eres un estorbo, pues. Entonces a los 12, Claro. 13 años ya quieres su propio alimento y de pronto te quedaste solo. Ahí es donde empiezas a pensar si realmente eres feliz, no eres feliz. ¿Y Entonces, cómo se lo dijiste a tu esposa? bueno, yo creo que ella se da cuenta, ¿no? Yo no le propuse ese plan, no fue ella la que me lo propuso. Y solo te lo hablo porque somos muy buenos amigos, ¿no? La Navidad la pasamos en su casa, yo voy con mi novio a su casa y con nuestros hijos, lo pasamos todos juntos. La primera vez que llevé a mi novio actual, que ya tenemos 5 años, estaba más asustado. En esa cena no probó nada de comer pensando que lo iban a envenenar. Pero ya se dio cuenta que efectivamente somos amigos. Ahora mi esposa también me dice, mira, si tú me hubieras dejado por otra mujer, te vas a la concha de tu madre porque no quiero, no vuelvo a hablar contigo, pero Claro. como te vas con otro hombre, contra eso no puedo competir. Yo claro, ya no era una amante, era una amiga, digamos, ¿no? Ujú. Pero al final creo que fue lo mejor. Y tus hijos, has contado que cuando se los dijiste, ellos te dijeron, "Ma, ya papá, ya sabíamos, ¿no?" Sí, sí, me demoré más tiempo del que pensé. Para mí fue complicadísimo, ¿no? Y ensayé en el espejo de cosas iba a decir. Entonces un día los invito a comer, vengan a comer, tengo que contarles algo. Parece que venían conversando y ¿qué será? ¿Qué será? ¿No? Entonces, entraron con cara de asustados. Yo había ensayado 30.000 cosas, por supuesto, no dije ninguna. Ahora soy gay. Se miraron los dos. ¿Eso era lo que querías hablar con nosotros? Sí. Papá, ya sabíamos hace tiempo. Me había avisado, pero me había que hecho la cosa más sencilla. Pero para ellos no fue. No fue un gran problema. No. Y ellos, Sí, pero sí me dijeron. Sí, y si quieres tocar el tema, sí te vamos a decir algo, que nosotros nos estábamos molestos que no nos lo dijeras. ¿y tú crees que el hecho de ser gay juega algún papel en la crianza de los hijos? No, 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 absoluto, para nada. Igual la figura de padre está ahí, no es Claro. que necesitas un papá y una mamá, yo que soy marciano, y mucho menos en las nuevas generaciones, ¿no? Sí, además creo que nunca la sexualidad de los padres no juega un papel. Interesa que te cuiden, que te den valores, que te digan que está bien, que está mal, Que reciban, y que que te reciban amor, ¿no? protejan y te cubran las necesidades Claro, básicas que ellos y las sientan siguientes. que son queridos, ¿no? Claro, Esa es la mayor protección que tiene un hijo, saber que puede abrazar y quedarse dormido en los brazos de su padre tranquilo, ¿no? Esa sensación no la tienes con otra persona, claro. ¿no? Y eso es lo más importante. ¿No te parece que hay una mirada perversa de parte de los que se oponen pensando que uno porque es gay va a violar a su hijo, ¿no? Mm. Y el padre heterosexual no sería entonces también en propensión de violar a la hija o la madre de coger al hijo. Al final, mira, sorprende mucho gente muy inteligente con esta visión homofóbica que claro, ya a la vejez de su vida no se la vas a cambiar, ¿no? Yo no logro entender, salvo prejuicios que se hayan creado desde chicos en las generaciones anteriores. Estoy hablando quizás de la generación anterior a la mía, ¿no? Inclusive la mía también. Aquí en esta sala vino hace unos años atrás un amigo de colegio. Me dijo, oye, yo ya había salido del closet, todavía voy a conversar contigo, ¿qué pasó? He descubierto que mi hijo es gay, no sé. Entonces le dijo, bueno, trátalo normal, tu hijo al contrario, debe estar muy asustado, y lo primero que él va a querer es aceptación de su familia. ¿Ya? ¿Y qué tal, qué has hecho con él? Bueno, le he botado de la casa. Eres un huevón, le dijo. Todo lo que te estoy diciendo, llámalo, regrésalo a la casa, disfruta haciéndole daño a tu hijo, no de que es daño, pero le estás haciendo el peor daño que le puedes hacer, él justamente lo que quiere ahorita es la comprensión de sus padres, pero lo que se puede corregir, eso no se corrige, tú no lo escoges, tú eres zurdo derecho, yo soy zurdo, y yo pues escogiste ese zurdo, no, esto es así. Después me enteré que regresó con su hijo, ¿no? Porque, y claro, debía hacerlo, pues estaba preocupado.
De hecho, el primer paso es preocúpate, eso significa que tienes... Sí, el hecho de haber venido a hablar contigo Así es, era una buena señal, ¿no? Hay gente que echa a los hijos a la calle y no consultan nada, creen así que es, están haciendo bien. así es. Y consultar contigo era una buena señal. Por lo menos estás preocupado, se preocupaba, ¿no? Y que después creo que ya logró tener una buena relación con su hijo. Así nos han formado, como que esto es un poco la creación del diablo, no lo sé, ¿no? Y en estos sectores conservadores es terrible, ¿no? Han pasado como 10 años de la vez del que propusiste el proyecto de unión civil, quizás un poco más, habría que chequear las fechas. ¿Por qué estamos tan atrasados respecto a otros países? Incluso de la región, ya no te digo que nos comparemos pues con Suecia, ¿no? No. Es muy extraño porque Chile era un país, cuando estoy hablando de los 30, 40, mucho más conservador que el peruano. Claro, no tenían divorcio, No, pues, hasta hace muy poco. así es, estaba prohibido divorciarse, ¿no? Y por razones religiosas, ¿no? Claro, por eso, Básicamente. por eso. La iglesia era muy fuerte en Chile. Y ahora parece un paraíso del liberalismo comparado con el Perú en materia de derechos LGTB. Perú siempre ha sido un país conservador en todo. Fuimos el último en emanciparnos de los españoles, el último en darle el voto a la mujer, ¿no? Y creo que nunca habíamos tenido tiempo para debatir este tema tanto como aquella vez. Ahora, por ejemplo, proponer un debate de ese tipo es con la inestabilidad política que hay y todo, que nuestros ingresos se nos caen, no es el momento, ¿no? Pero yo creo que sí estuvimos y hemos avanzado en el sentido correcto. Hoy en día, si es que tú sales a decir como político que eres gay, probablemente no te publiquen la Claro. noticia ni en páginas Ni en interiores. el Trome sales de este tamañito. Cuando yo lo hice, agarré titular del comercio. O sea, lo cual es un gran avance. Claro, claro, por supuesto. O sea, significa que eso ya no importa. Local es espectacular. Claro. Eso es justamente lo que Ahora, quería. es un trabajo que se ha hecho en las redes sociales, También. más que en... Yo creo que ha sido en todas. Todo ese tema, el de la unión civil y del congresista maricón, se debatió en los colegios, en las casas, En las en las universidades, universidades. entre amigos. Así es, o sea, fue uno de los temas más debatidos en ese momento. Creo que la tolerancia ha aumentado bastante. Yo solamente sería un poquito más viejo que tú, pero sabemos cómo era tener una vida gay cuando éramos Eso, adolescentes. terrible, terrible. O sea, yo cuando le cuento a mis amigos, me miran como diciendo que Claro, no creen que era así. ser gay o ser pedófilo era más o menos lo Lo mismo. mismo. Socialmente era igual de rechazado. Hoy en día hay fiestas gays en los mejores hoteles de Lima. Nadie se avergüenza de estar en la cola en la calle. Antes andas tú a estar en la cola de una discoteca gay. Olvídate. No, y todo el mundo se tapaba la cara o tenían que meter a la gente dentro del local porque no hay nadie quiere estar. Ahora, o sea, es muchísimo más aceptado. Yo sé que esto en un momento se va a traducir en mayores derechos. Probablemente algunos ya no estaremos para verlo y las nuevas generaciones seguramente se van a encargar de suplir esa injusticia, ¿no? Pero va a tener que pasar una generación más. Tú, tú temes eso. Yo creo que sí. ¿Los políticos de ahora tú los ves con las manos sobre la masa o los ves como haciendo tiempo para que otro sea el que se encargue? Yo creo que no piensan tocar este tema. No, tampoco los culpo porque efectivamente hay que buscar los momentos, ¿no? Estos temas son relevantes cuando hay cierta estabilidad política, cierta tranquilidad económica, ¿no? Que fue un poco la última parte del gobierno de García, el gobierno de Humala, ¿no? En épocas de crisis es bien difícil. Pero hay cosas que podrías hacer, ¿no? Por ejemplo, Los crímenes de odio. A pesar de que pocos saben esto, hay vigente una ley de crímenes de odio que lo sacamos en la época de Kuczynski. El Congreso le delega a Kuczynski facultades para que legisle, entre ellas sobre temas de género. Entonces, con Alberto Belaunde, que en ese momento éramos parte de la misma bancada de Kuczynski, dijimos, oye, es un tema de género, bueno, crímenes de odio es un tema de género. Fuimos a hablar con la Ministra de Justicia,
Entonces, oye, pongamos una ley de crímenes de odio, pero no se puede porque, no, acá está la delegación, también incluye género. A verdad, dice. Entonces lo propusieron en Consejo de Ministros, hubo un debate, hubieron ministros que se opusieron, pero al final dijeron ya, ok. Bueno, yo era jefe de la bancada en ese momento, así que no sé, no sé si el jefe de la bancada está proponiendo esto haya tenido algún peso adicional, ¿no? Y lo aprobaron. Cuando el Congreso se entera, todos los conservadores dijimos, lo vamos a derogar. Y efectivamente en la comisión se vota y se vota por derogarlo. Y nunca entró al Pleno. Entonces no se derogó. Está vigente. Está vigente. Se les olvidó. Yo y Alberto. De contrabando. Optamos por cállate la boca, de repente esto se les pasa. Y se les pasó. Así que está vigente esa ley. Pero bueno, eso es una anécdota. Pero al final, cosas como esas se podría ir dando. Ahora, está claro que ahorita hay una arremetida muy fuerte, ¿no? Anti todo, anti enfoque en género, ¿no? Estamos yendo hay una oleada conservadora de regreso, ¿no? Porque habíamos ido por allá, ahora estamos de regreso. Pero ¿tú crees que es porque quienes levantaron esa bandera son también quienes levantan la misma bandera antiliberal? Sí, claro, claro. Porque si los derechos de los homosexuales, igual que el animalismo y el feminismo, son banderas que levanta la izquierda, que luego viene con su propuesta comunista, antiliberal económica, antidemocrática, no es una cosa que puede hacer que el resto de gente del otro espectro político sospeche y diga mejor no. Sí, 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 claro. ¿No crees que han convertido la lucha por los derechos en una, voy a decirlo con todas sus letras, en una payasada? La imagen de una drag queen, contra las cuales no tengo nada en contra, enseñándole a los niños y que los niños se travestan también como sucede en España. Entonces todas estas imágenes que no son necesarias, creo que le hacen muchísimo daño a la lucha por los derechos, Sí. igual que la feminista con las tetas al aire que se escribe frases, insulte Kemi Iglesias, no tiene nada que ver con la lucha real del feminismo. Y la costumbre esta de ir poniéndole una letra más al LGTB, que es una tontería completa. Claro, o sea, no nos separen por nuestra orientación sexual, pero vamos a separarnos en 800 Claro. categorías, entonces, total, ¿en qué quedamos? Así es. Eso es una muy mala estrategia. Y yo no sé inclusive si lo hacen a propósito, ¿no? Porque son cosas que además hasta quienes somos gays no a todos nos gusta, ¿no? Exacto. Está claro que la comunidad LGTB se le distingue como una comunidad no heterosexual. Y dentro de esa comunidad hay un abanico de gustos, como también los hay entre los heterosexuales. Tampoco a todas las heterosexualidades son iguales. Exacto. Entonces, y no están separadas en 40 letras. Así es. Entonces, es una muy mala estrategia. A mí no me cabe ninguna duda de que el resultado final va a ser uno. Tarde o temprano se van a reconocer derechos y la gente va a poder casarse tranquilamente en el Perú y vivir sin que nadie los moleste. La cuestión es cuánto tiempo, ¿no? Eres optimista, por lo menos. Sí, no, eso ya se va a dar. Yo no veo. Y además tú lo ves, las nuevas generaciones son absolutamente tolerantes. Veo a mis sobrinos que van en grupo y en el grupo siempre hay 2 o 3 gays que son parte del grupo. No, para nada, al contrario, hasta son los más graciosos. Claro, en mi época para ser parte del grupo había que ocultar que eras gay. Sí, pues claro. Si claro. no te quedabas fuera del grupo. Sí, claro. Lo cuento, todo lo que nos pasaba cuando éramos gays de jóvenes, te quedan mirando y hasta me dicen, estás exagerando. Digo, no, eso es lo que pasaba. O sea, tú lo que tienes ahorita, agradécelo, porque no siempre fue así. No, pues no, es como tú digas. Dijo, entraba la policía a los locales y todos contra la barra y entraban los canales de televisión y te filmaban. Yo me acuerdo, la última redada a un local gay fue en el gobierno de Toledo. Fernando Rospigliosi era el ministro del Interior y él comentaba en el Consejo de Ministros. Dijo, acabo de dar una orden. El siguiente policía. Y él no lo hacía tanto por defender a la comunidad LGTB, sino porque lo consideraba que era un mal uso de recursos. Claro. El siguiente comisario que me use policías para meterse a un bar gay y molestar a la población, yo lo doy de baja. Que se dediquen a robos, asaltos, un desperdicio de recursos. O sea, ¿qué hace esa gente? Daño, gas, se está tomando. Siempre fue un desperdicio de recursos. Siempre, así es. Esa fue la última vez, porque él se dio una orden específica, ya que el siguiente que lo hiciera ya se arriesgaba a dar de baja. Y ahí fue la última redada a locales del LGTB,
pero cuando les enseñan fotos de cómo te sacaban y te filmaban, eso pasaba, sí. Como siempre se puede retroceder. Hay países como Irán, por ejemplo, que son ejemplos de que siempre se puede retroceder y que el equilibrio es precario. Y como cada generación volvemos a nacer de familias heterosexuales, ¿qué le dirías a las nuevas generaciones? Yo, a los jóvenes en general, yo los miro con admiración, ¿no? El que no se hagan problemas de en qué lado de la cama duerme su amigo, sino qué tan hábil es, qué tan inteligente, qué tan buena persona es. Eso es lo esencial. Lo otro son matices que nos pinta la raza humana y que justamente nos hace más atractivos, que tenemos distintos gustos, formas de ser, intereses, en fin. Lo importante es qué tan buena persona eres, si ayudas a tus amigos o no los ayudas. Y ahí qué tiene que ver si eres o no eres gay, ¿no? O si eres o no eres calvo, o eres flaco o eres gordo, no tiene absolutamente nada que ver. Yo sí creo que las nuevas generaciones lo tienen muy claro. En ese sentido nos han superado largamente, para bien. Y sí soy optimista, que creo que las cosas van a cambiar. Yo estoy muy contento que aquella vez que promovimos ese debate, el debate lo perdieron ellos. No teníamos los votos. Pero socialmente e históricamente ellos perdieron. Así es. No pudieron esgrimir un argumento sostenible de por qué hay seres humanos a los que no se les puede dar los mismos derechos que los demás. No pudieron sostener un solo argumento. Eso quedó claro. Ahora, ya no pasa porque tenemos más votos que ustedes. Ok. Ya, okay. Eso lo puedo aceptar porque así son las reglas del juego. Pero no has exhibido un solo argumento que rebata los argumentos que yo tengo. Así que en ese sentido ellos perdieron. Ahora es cuestión de que esos votos empiecen a aparecer, y yo creo que esos votos van a aparecer en las nuevas generaciones. Te voy a hacer una última pregunta que está fuera de lo pensado. ¿Por qué la derecha se abraza a la Iglesia Católica? Bueno, no toda la derecha. Mi partido, por ejemplo, es muy laico, ¿no? Mucho respeto a quienes tienen creencias religiosas, porque el no tenerlo te pone en igualdad de argumentos y de posición de los conservadores y cavernícolas. Acá quieres creer, crees, perfecto, hermano, todo el mayor respeto. Y al contrario, si alguien va a sacar una ley impidiendo tus creencias, me avisas y salimos a la calle. Salimos a la calle juntos a protestar, ¿no? Hay grupos que ese sentido lo tienen muy claro. En Avanza País, no te digo que todos, pero la mayoría es un sentimiento de una derecha liberal. Es uno de los pocos grupos políticos con el cual puedo encontrar una vertiente más o menos cercana a la mía. No totalmente, pero la perfección no existe en este mundo. Uno tiene que acomodarse al grupo que más o menos se acerque. Después no veo otro. El fujimorismo, hay fujimoristas liberales y hay fujimorismos conservadores. Quizás son más los conservadores que los liberales, quizás no, son más los conservadores que los liberales. Distintos matices, igual en la izquierda liberal y izquierda conservadora. Así que yo estoy en la agrupación política que más se acerca a lo que yo pienso, y en general todos los partidos políticos en el Perú adolecen de ser organizaciones todavía muy embrionarias, no son partidos sólidos todavía, pero es lo que hay. Uno no se mueve en un mundo perfecto, uno tiene que moverse en la imperfección. Listo, muchísimas gracias, Carlos. De verdad que ha sido un placer hablar contigo y te felicito y te agradezco por todo lo que hiciste por nosotros. No, gracias. Me tocaba hacerlo, a pesar que no lo tenía previsto hacerlo, ¿no? Cuando asumí la función de congresista, yo no soy abogado de derechos civiles, yo soy economista, era presidente de ADEX, empresario, tenía negocio del sector de exportación. Entonces dije yo, voy a ver comercio exterior, de hecho fui el primer presidente de la Comisión de Comercio Exterior, el tema de economía, y voy a apoyar al congresista que defienda los derechos LGTB. ¿Y no sabías que ibas a hacer tú? No. Ese congresista nunca apareció, nadie levantó esa bandera, entonces dije, bueno, voy a tener que hacerlo yo y empezar a ensayar argumentos. Así que no, fue algo que no lo tenía programado, pero me tocó hacerlo y no me arrepiento y estoy contento, habiendo sido una experiencia bien dura, porque salir del closet entre tu familia y amigos
ya sudas, ¿no? A ver, hazlo frente a todo el país, es más complicado. Felizmente sobreviví, no me arrepiento absolutamente en nada de lo que pasó y todavía sigo vivo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Doble gracias por la entrevista y gracias por todo lo que hiciste. Te agradezco. Gracias. Ya sabes, no te olvides de suscribirte, de ponerle like al video, de comentarlo y sobre todo de compartirlo con las personas que te caigan bien, pero también con las personas que te caigan mal para hacerles un poco de hígado. Un beso enorme y una risa inmensa.